Cordial salud. En este primer tema que vamos a tratar en el Diplomado Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo Regional de la RIALI, quiero hacer énfasis en los tipos de cooperación internacional que ustedes pueden encontrar en las diferentes plataformas que ofertan las convocatorias abiertas. Posteriormente voy a hacer un video sucinto, muy pequeño, de cómo pueden ustedes acceder al portal apccolombia.gov.co, que es donde están todas las convocatorias a las que ustedes pueden acceder. Pero para saber qué tipo de proyectos debemos formular o podemos formular o qué tipo de proyectos tenemos formulados y a qué tipo de convocatorias podemos aplicar, es necesario entender de manera global lo que es la cooperación internacional, el tipo de apoyos que hay y cómo podemos acceder a cada uno de ellos. Este primer tema se titula ¿Cómo las alianzas generan valor a la cooperación internacional? Primero, hay que entender que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas tiene un enfoque local. Una palabra nueva, yo la aprendí cuando estuve indagando sobre los objetivos que tiene a nivel internacional las Naciones Unidas y cada uno de los organismos multilaterales que administran los recursos de cooperación internacional. Entonces, ya que es un término local, entré un poquitico, profundicé sobre lo que significaba y qué tiene que ver o qué significa el término local, y es que la cooperación internacional, a diferencia de lo que hacía antes, que tenía una agenda más a nivel global, hoy se enfocó en el desarrollo que diferentes países y diferentes entidades territoriales en cada uno de esos países quiere y debe tener. Entonces, la cooperación internacional está muy ligada a la inversión pública. La inversión pública en todos los países de Latinoamérica, y si vamos, nos extendemos un poco más en todos los países del mundo, buscan básicamente, primero, la promoción del trabajo decente, segundo, un crecimiento económico, porque si hay un crecimiento económico interesante, hay bienestar para la población, la provisión de infraestructura e industria, que son los generadores más significativos de riqueza, y el agua, la electricidad, la educación y aquellas necesidades básicas de las poblaciones más pobres. ¿Qué genera o qué interés tiene la cooperación internacional? Básicamente la generación de riqueza, pero una riqueza con enfoque social, no una riqueza con enfoque eminentemente financiero de algunos grupos industriales que hoy en el mundo son muy poderosos. En varios escenarios les he compartido que las ventas, las solas ventas de Walmart, que es uno de las hipersuperficies más grandes del mundo, generan más que el Producto Interno Bruto de un país desarrollado como Suecia o Suiza. Entonces, no es justo que la riqueza se quede en bolsillos de unos pocos. Entonces, la cooperación internacional es enfática diciendo que si no generamos riqueza para todo el conglomerado social, pues sencillamente vamos a desaparecer. Segundo, el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entonces, la generación de riqueza ya no es un fin en sí mismo, sino es un medio para darle bienestar a esa población. Y tercero, el cuidado del medio ambiente. Y la generación de riqueza, al principio, también es la proveedora de recursos para cuidar y preservar el medio ambiente. Entonces, ¿colisionan estos dos conceptos, la cooperación internacional y la inversión pública de cada país? No, la Agenda 2030 tiene un enfoque local. Es decir, la Agenda 2030 entendió que si cada una de las entidades territoriales, por pequeñas que sean dentro de los países, cumplen los propósitos de generación de riqueza, bienestar social y cuidado del medio ambiente, pues sencillamente la suma de cada uno de esos esfuerzos va a permitir también a nivel global encontrar esas mismas respuestas. Entonces, ese enfoque local lo que hizo fue, a diferencia de la agenda anterior, que era de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo que hizo fue entrelazar, imbricar lo que son los objetivos a nivel local con los objetivos a nivel mundial. ¿Cuáles son los problemas del sector público? Primero, ningún país desarrollado o no desarrollado tiene el recurso suficiente, porque cada vez las necesidades son mucho más grandes y los recursos, proporcionalmente hablando, se vuelven más pequeños. Entonces,
la manera que tienen los países para mejorar eh, los recursos de las entidades territoriales de lo público, del Estado, como ente abstracto público, pues son más impuestos. Pero más impuestos significa menor calidad de vida para la población. Entonces, ¿qué estudios ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo? Dice que la brecha a nivel general entre costos e ingresos, entre los costos y los ingresos de los países que componen América Latina y el Caribe, perdón, está más o menos en 524.000 millones de dólares. O sea, entre 524.000 millones y 717.000 millones. Es decir, que el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de diferentes estudios, ha dicho que si América Latina y el Caribe quiere volverse región desarrollada, necesita una inversión cercana al billón de pesos. Entonces, que ese déficit está entre medio billón y casi el billón completo. Y la cooperación internacional puede aportar hasta el 10% de ese déficit que hay entre lo que se requiere para ser un país desarrollado y generar ese bienestar social y los ingresos de cada uno de los países. Entonces es bien interesante, no nos prometen que el 100% de los recursos va a ser entregado a través de la cooperación internacional, pero sí nos dice un 10% que si los utilizamos bien, ese 10%, la acción multiplicadora de ese bienestar que se va a desarrollar, por ejemplo, creando industria, pues nos va a permitir por medios propios subsidiar el 90% restante del déficit. ¿Cómo suplir el resto? Porque la cooperación internacional dice, pues además de lo que nosotros podemos entregarle, por decirlo de alguna manera, el dinero en efectivo, en subvenciones en efectivo, ustedes pueden hacer ciertas cosas. Por ejemplo, mediante las famosas alianzas público-privadas con el sector privado. Aquí lo hemos visto que en el gobierno de Santos uno puede querer o no querer a Santos, pero tiene que reconocer las cosas buenas que se hizo. Cuando él proyectó las famosas autopistas 4G, digo, el Estado colombiano no tiene el recurso para invertir en esa malla vial. Entonces, ¿qué hizo? Aliarse tanto con organismos multilaterales de cooperación internacional como con empresas privadas nacionales e internacionales, y son los que están proveyendo la infraestructura de los servicios que le tocaría prestar al Estado. Las fundaciones locales, nacionales e internacionales también, a través de su acción filantrópica, puede otorgarnos recursos, las ONG, los gobiernos de países desarrollados, los organismos multilaterales internacionales, inversores institucionales y mercados capitales. Es decir, en todos estos sectores se pueden conseguir recursos para apalancar ese 90% faltante. ¿A través de qué? De financiamiento, de subvenciones directas, de proyectos, a través de transferencia de tecnología, es decir, conocimiento, a través de qué? De acceso a nuevas tecnologías que ya han sido probadas, desarrolladas y probadas en países desarrollados, y a través de las redes de colaboración. Entonces, ¿qué tipos de alianzas se pueden presentar? Primero, financiamiento y cofinanciamiento de proyectos y programas. Pero es importante entender que un banco de proyectos funciona, generalmente hablando, como un banco financiero. Yo no puedo meter la tarjeta al cajero y sacar plata si es que no tengo plata guardada en el banco. Entonces, el banco de programas y proyectos el banco de programas y proyectos requiere tener unos proyectos estructurados en él para yo poder sacar esos proyectos y presentar a diferentes convocatorias. Nosotros tenemos la mala costumbre en Colombia que primero buscamos el recurso y cuando el recurso está disponible comenzamos a generar la estrategia. No es así. Segundo, se pueden hacer contribuciones pro bono de conocimiento know-how o saber cómo. Es decir, si nosotros tenemos un resultado exitoso de un programa, podemos buscar subvenciones para llevarlo a otras comunidades similares que requieran ese conocimiento. Por eso, cuando el estudiante me preguntó, ¿se pueden hacer proyectos de investigación? Desde luego, la cooperación internacional es extremadamente amplia. Tercero, contribuciones no financieras de productos, servicios, tecnologías y personal. Es decir, nosotros podemos pedirle, de hecho, casi todas las embajadas tienen el servicio
alianzas entre entidades universitarias nacionales internacionales para poder traer conocimiento sin que signifique necesariamente subvenciones directas. Tercero, acceso a redes y plataformas de colaboración. ¿Cómo pueden contribuir las finanzas innovadoras y mixtas al desarrollo sostenible? A través de dos grandes herramientas que tenemos. La innovación financiera, que son aquellas innovaciones que entidades de empréstitos a nivel internacional pueden subvencionar iniciativas a nivel local. Entonces, esos organismos financieros son tanto públicos como privados. Entonces, seguramente nosotros podemos pensar en hacer una alianza público-privada para ofrecer servicios a la población, a la sociedad, pero que no tenemos el recurso ni para el montaje, la infraestructura, ni para la operación y el mantenimiento. Entonces, podemos buscar a nivel internacional, en la banca internacional, esa subvención. Segundo, la financiación mixta, que puede ser a través de organismos de cooperación, a través de gobiernos extranjeros, pero también apalancándola con inversionistas privados. Entonces, tenemos que ampliar un poquitico el espectro y no solo pensar que la manera como financiamos proyectos es a través de local, a través de cada uno de los ministerios y a través de los impuestos en cada una de las entidades territoriales. Hay diferentes organismos a nivel internacional que pueden financiar ese tipo de iniciativas. ¿Cómo puede la cooperación sur-sur y la triangular favorecer implementar la implementación de programas de desarrollo sostenible? Entonces hay que entender qué tipos de cooperación internacional hay. Hay la cooperación norte-sur, que es la que casi siempre nosotros esperamos, que Papá Rico nos dé una subvención directa para una iniciativa que nosotros tenemos. ¿Sí? Esa es la cooperación norte-sur. Pero también hay cooperación sur-sur. Es decir, si en un país cualquiera de América Latina y el Caribe desarrollaron una iniciativa que se puede adaptar a mi realidad, a través de ese pro bono del know-how, de la transferencia tecnológica, yo puedo solicitar que vengan expertos y que me ayuden a obtener el resultado que ellos ya obtuvieron. Es muy difícil que en la cooperación sur-sur, no significa que no se dé, pero es más bien difícil, es más bien escaso, por decirlo de alguna manera, que en la cooperación sur-sur un pobre le dé recursos a otro pobre. Se da, pero casi siempre es, como tenemos los mismos problemas y como tenemos que resolverlos de una manera similar, ellos ya resolvieron el problema, venga, tráiganos a los expertos y díganos cómo solucionamos nuestro problema. Y la cooperación triangular es cuando hay cooperación sur-sur entre dos países subdesarrollados, pero un tercer país provee recursos, provee conocimiento, provee asistencia técnica. Entonces son como grosso modo las tres grandes tipos de cooperación internacional que se da. ¿Cómo se da esa colaboración? A través de dos grandes rubros. Primero, la asistencia oficial para el desarrollo o AOD, es cuando los países que tienen comité de ayuda al desarrollo, es decir, que tienen recursos, los ponen bajo operadores como USAID, como la Cooperación Internacional Europea, y subvencionan esos tipos de proyectos. Eso se llama asistencia oficial para el desarrollo. Pero también la cooperación internacional va más allá y se dieron cuenta que el desarrollo, el verdadero desarrollo exige una movilización no solo subvencional, sino también de búsqueda de recursos y de negocios, porque es que la banca multilateral, sea nacional o sea internacional, no va a invertir en un proyecto no exitoso. Ellos también van a ganar, pero entonces en el gana-gana nos permiten desarrollar la infraestructura, la operación y el mantenimiento de esos proyectos para nosotros después, a través de unos requisitos firmados en el momento de constitución de la alianza, le decimos, venga, señor banco, préstenos, pero usted también va a ganar ahí. Principales estrategias de la cooperación sur-sur. Entonces, des en cuenta qué tipos de proyectos ustedes pueden desarrollar. Acuerdos sobre cooperación técnica entre países en desarrollo. Entonces, yo vi que ahorita con el COVID, de hecho, hasta la Universidad de Los Llanos sacó unos respiradores que se requieren. Entonces, si ya tenemos la patente, pues nosotros podemos decirle a otro país subdesarrollado, vengan, ¿cómo desarrollamos nosotros nuestros respiradores? Entonces, venga, les enseñamos. Y ellos pueden pedirnos ayuda.
Segundo, oportunidades de capacitación y fortalecimiento. Ustedes se dan cuenta que en la agencia, la APC Colombia, hay una cantidad de convocatorias abiertas para formación de alto nivel, maestrías y doctorados en el exterior, donde subvencionan el transporte, la matrícula, la estadía, etcétera, etcétera. El problema es que si no sabemos cómo presentar los proyectos, pues nos vamos a quedar ahí. Ayuda humanitaria al Caribe después del impacto de las fuerzas de la naturaleza. Es decir, hay un programa especial que en caso de que un país de América Latina y el Caribe tenga una calamidad por cuestiones de la naturaleza, comienzan inmediatamente a ayudar. Ofrecimiento de becas y programas de intercambio académico. Lo que pasa es que las universidades no tienen metida la cooperación internacional. Insisto, nosotros esperamos que esté la convocatoria abierta, que esté el dinero disponible para comenzar a formular el proyecto. Coordinación de convocatorias que apoyan proyectos de cooperación a favor del desarrollo y clústeres regionales. Hablamos de región no subnacional, sino internacional. La cooperación triangular. Entonces, para que haya cooperación triangular, esta debe involucrar 2 o más países en desarrollo. Entonces, la cooperación internacional de Colombia debe estar buscando y ofreciendo, porque la cooperación sur-sur es de dame, pero también toma, iniciativas que permitan ese fortalecimiento común. Es como cuando uno tiene una tienda, por decir algo, yo vendo gaseosa, pero una persona de al lado vende empanadas, entonces yo le digo, venga, yo vendo poquita gaseosa, usted vende poquita empanadas, pero ¿por qué no nos aliamos y los clientes suyos de empanadas, yo aprovecho y les vendo gaseosa y los clientes míos de gaseosa aprovecho y vendo las empanadas? Algo así, es esa participación de la cooperación sur-sur. La cooperación triangular, lo que pasa es que después de que nos pongamos de acuerdo, 2 países en vías de desarrollo, llamamos a un tercer país y le decimos, venga, nosotros tenemos esta idea, disminución de la pobreza extrema, los proyectos son estos, ellos tienen una idea interesante, nosotros tenemos otra y estamos haciendo sinergia, ¿quieren colaborar? Y entonces esa cooperación triangular tiene muy buena acogida a nivel internacional. Varios ejemplos de cooperación sur-sur. Un ejemplo ilustrativo en esta dirección es la transformación de Medellín, cuya expansión de infraestructura implicó ampliaciones en el sistema del metro, colocaron teleférico, colocaron escaleras mecánicas urbanas, fortalecieron parques y las bibliotecas, y yo recuerdo que eso fue en el gobierno de Sergio Fajardo, no le estoy haciendo propaganda política, pero yo fui cercano cuando él estuvo en la alcaldía y él tenía una premisa, él decía, las mejores obras deben estar en los barrios más marginales. Entonces, fue un cambio de estructura generacional en Medellín y entonces varios países han venido a aprender. Ustedes saben que el anterior alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue el que se inventó el transporte masivo en Transmilenio. Criticado o no criticado, pero es mucho más económico poner un sistema masivo como Transmilenio a poner un metro, bien sea elevado o bien sea subterráneo. Entonces, varios países de la región vinieron, aprendieron de la experiencia y se llevaron la idea. En este momento hay una interesante AB InBev, o sea, la empresa dueña de Bavaria, aquí en Colombia montaron tiendacerca.com y la llevaron, no estoy hablando de cooperación internacional, estoy hablando de ciertas ideas que para como abrirles el espectro a ustedes de qué proyectos pueden presentar, pero la idea eminentemente colombiana la llevaron a varios países de Sudamérica. Medellín tiene la Asociación Público-Privada por Excelencia, que son empresas públicas de Medellín. Nosotros estuvimos haciendo unas prácticas extramuros con unos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias de Ciencias Humanas y de la Educación. Estuvimos en Medellín y el gerente nos dijo, por favor, apaguen celulares, apaguen elementos electrónicos de grabación, pero está una calle que queda muy fácil tener la caja menor de las empresas públicas de Medellín. Entonces, ese es un ejemplo de una asociación pública-privada, lo que no ocurre aquí con la empresa de acueducto y alcantarillado, con la ENSA, etcétera, etcétera, pero pues no vamos a hablar de eso porque no es el escenario. Varios países son sur-sur, son potencias agrícolas con una gran capacidad para contribuir a la seguridad alimentaria mundial. Les voy a poner solo 2 ejemplos. Argentina. En Argentina, el desarrollo de la ganadería y la agricultura está bien adelantado. Y entonces nosotros miramos por encima del hombro a Argentina y no mandamos estudiantes o docentes, sino traemos estudiantes y docentes de Argentina
y entonces todo ese conocimiento está perdido. Embrapa de Brasil anunció el desarrollo de un fertilizante de liberación controlada para mitigar las pérdidas por la volatilización y la lixiviación. Este fertilizante inteligente, desarrollado gracias a la nanotecnología, es menos volátil. Entonces, interesante estos conocimientos que podemos traer y podemos adoptar, pero insisto, nosotros tenemos la mala costumbre que solo estamos mirando norte-sur, pidiendo subvenciones para desarrollar proyectos. La cooperación sur-sur es un excelente instrumento para ciencia, tecnología e innovación. Entonces, todos los proyectos de investigación científica ustedes los pueden montar, pueden pedir ayuda, que no necesariamente es en dinero en efectivo, pero nos pueden mandar científicos y hacer algo similar. La cooperación comercial sur-sur, tanto en inversión como en cooperación financiera. Entonces hay portales donde agricultores de Colombia con agricultores de Chile, con agricultores de Argentina se pueden poner de acuerdo y desarrollar proyectos interesantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos un compañero, no es ex compañero, es un amigo, es un compañero que perteneció a la Fuerza Aérea, que es consultor del BID y que está desarrollando proyectos en Guatemala. Nosotros lo llamamos y le dijimos, venga, todo ese know-how, todo ese saber cómo, por qué no lo trae. Hicimos una alianza con la empresa mía y estamos formulando proyectos. Todos los proyectos que ellos formulan en Guatemala los estamos formulando aquí en Colombia y todos los proyectos que formulamos en Colombia los están formulando en Guatemala. ¿Para qué las alianzas? Mira, primero, ¿por qué? ¿No? El proceso de creación de alianzas consiste en definir un rol potencial bajo el contexto general del plan de desarrollo de la organización. Es decir, vender muy bien la idea, ¿no? Hace poco tuve una asesoría con una profesional que quiere vender un programa de inclusión. Entonces, lo primero que hice fue hablarles del desarrollo sustentable. Le dije, venga, usted puede llegar de dos maneras a la empresa. Pidiendo limosna, pidiendo que le den una platica para desarrollar su proyecto, u ofreciéndole a esta entidad un nicho en el mercado diferente para que él obtenga mayores dividendos. Entonces, una cosa es plantear una negociación y otra cosa plantear una subvención. Cuando yo planteo una subvención, estoy pidiendo limosna. Ah, claro. Estoy pidiendo limosna con corbata, estoy pidiendo limosna con pasajes en primera clase, pero estoy pidiendo limosna. Cuando yo ofrezco, ¿nosotros qué tenemos? Potencial, ustedes y cierren los ojos, imaginen la Orinoquía colombiana versus seguridad alimentaria. Nosotros poner a producir toda esta altillanura, pero de una manera amigable con el medio ambiente y diciéndole a los países, ustedes tienen los recursos, nosotros tenemos el terreno, venga, hacemos una alianza y explotamos estos terrenos tecnificadamente para asegurar alimentación para todo el mundo. Entonces, son maneras de pedir. ¿Para qué? Primero, ¿para qué necesitamos aliados? Hay que preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la razón para promover el desarrollo de alianzas en una temática específica? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? ¿Para qué? Ojalá ustedes lo lean. Yo les estoy enviando en el aula virtual la presentación y ustedes antes de desarrollar cualquier tipo de proyecto piensen en estas preguntas, respóndanla y lo verá que va a ser mucho más fácil desarrollar una excelente iniciativa y vender la idea, entre comillas. ¿Cómo? Un alineamiento interno entre mis objetivos y la alta gerencia de la alianza, concientización sobre los costos transaccionales de las alianzas. Todas las alianzas tienen costos para las dos partes. Se requiere voluntad política y flexibilidad y creatividad. ¿Cuál es el interés del socio? Hay intereses indirectos. Por ejemplo, todas las agendas de cambio climático, etcétera, etcétera, pueden llegar a tener socios interesados indirectamente en el proceso. También podemos ofertarle a las empresas construcción de marca y reputación. Si usted quiere hoy ser internacional, va a tener que adoptar los postulados del desarrollo sostenible, porque hay países donde ya, si usted no los postula, si no los adopta, no va a poder entrar a venderles a ellos. Hay interés directo, empresas de consumo masivo que tienen interés directo en asegurar la sostenibilidad y eficiencia de la cadena de proveedores. Entonces, hay ocasiones en que podemos tocar puertas diciéndole a las entidades privadas, venga, además de invertir y de ayudarnos a mejorar en nuestras condiciones de desarrollo, usted va a tener una utilidad directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener más gente para venderle, porque
vamos a convertirnos en proveedores, etcétera, etcétera. Y hay intereses eminentemente filantrópicos, donde dicen, venga, a mí no me interesa que usted me ofrezca absolutamente nada en contraprestación, sencillamente tome esto porque yo quiero ver a todo el mundo bien. Entonces, esos son los tipos, grosso modo, estoy corriendo un poquitico de cooperación que ustedes pueden haber. No solo hay subvenciones, hay diferentes tipos de cooperación y nos vemos en el siguiente video, que es cómo registrarse y cómo acceder a la información de las convocatorias abiertas.